Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer del versículo del 1 al 7. Primera de Pedro 4, del 1 al 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Dios, Dios bueno, Dios amoroso, omnisciente, omnipresente, Señor, misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en tu presencia, Señor, para poderte brindar adoración a tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por permitirnos formar parte de tu familia, Señor, formar parte de tu redil, Señor, formar parte de tu reino, Señor. Señor, te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados para que nos limpies, Señor, para que nos hagas aceptos a este momento, Señor. Y queremos darte infinitas gracias, Señor, por todas, absolutamente todas las cosas que permites en nuestras vidas. Señor, hoy queremos venir a rendirte culto y adoración, Señor, a través de toda nuestra enseñanza, todo nuestro culto dominical, Señor. Señor, nos queremos disponer para ti y te queremos brindar, Señor, esta adoración y esta alabanza, Señor. Y lo queremos hacer con corazones alegres, Señor, con humildad, con limpieza de corazón, Señor, lo queremos hacer con agrado para ti, Señor. Por eso, Señor, nos rendimos ante ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido soy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya,
bondad. Agradecido soy por tu bondad. Agradecido soy por tu bondad. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor.
postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ay, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, eres tu Rey soberano, Padre, y a ti, Dios verdadero, solo a ti, Señor, traemos nuestras peticiones, Señor. Oramos, Dios, por la conversión de las personas que traemos a tus pies, Señor, en oración, para que seas tú, Dios, dándoles vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién tiene todo el poder, Señor, de cambiar el corazón de piedra y darle uno de carne, Señor? Señor, oramos por salud de nuestros hermanos en la congregación que tienen dificultades, Señor, de salud, quebrantos de salud, Señor. Que seas tú, Señor, fortaleciéndoles, ayudándoles, Señor, y sanándoles, Padre. Eres tú quien tiene el poder, Señor, soberano, sobre la salud de toda la creación, Señor. Oramos por las familias de nuestra iglesia. Que seas tú fortaleciéndoles, Señor. Que seas tú, Dios, el centro de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tú seas lo primero en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre Santo. Oramos por vida espiritual y fortaleza espiritual, Señor, para que tú nos fortalezcas, nos ayudes, nos confortes, nos llenes de confianza, Señor, de fe en ti, Dios. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que estás obrando en nuestras vidas, Señor. Oramos por el empleo y la situación económica, Señor, para que tú nos estés ayudando, Padre, a las personas que en estos momentos están sin empleo, Señor, que les fortalezcas y los sustentes, Señor, como lo has hecho hasta hoy, Dios. Y para que su situación económica, Señor, sea como tú quieres que esté, Señor, que puedan ejercer la mayordomía, Señor, y puedan ser buenos mayordomos de lo que tú has dado para que podamos sustentar nuestras familias, Señor, nuestros hogares. Señor, las peticiones personales que cada uno de mis hermanos en la congregación tiene, Señor, que ponen a tus pies, Señor, que tú estés, Dios, actuando conforme a tu voluntad en ella, Señor, en beneficio de nosotros, Padre, como lo has hecho. Y me sumo, Señor, a las personas que dan gracias a ti, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, porque Dios, sabemos que eres soberano, todopoderoso, Señor, y que estamos en tus manos, Dios, que nos proteges, nos guardas, nos cuidas, nos amas, nos limpias, Señor, de pecado, nos ayudas, Señor, nos proteges, nos corriges, Señor. Gracias, Dios, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Señor, también oramos esa semana porque el mundo, Señor, te conozca, porque que llegue tu palabra, Señor, hasta los rincones de todo el mundo, Señor. Que nadie, Señor, tenga justificación para decir que no hablaron, no escuchó de ti, Señor, no le predicaron el Evangelio de Dios. Ayúdanos a predicarlo, Señor, en tiempo y en destiempo, Señor, en todo momento, a hablar de ti, Señor, de tu palabra. Que eres tú el único camino a la salvación, Jesucristo. No hay nadie más, no hay nada más. Que eres tú el único que da vida eterna, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. No
los entregaré por el gozo de cambiaré mi dolor, mi enfermedad, los entregaré por el gozo de sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Esa nombre pero nunca derrotado, perseguido estemos, maldiciones no me afectan, puedo ser quien vivo, es un gozo fuerte son, aunque sea noche, dice, gozo viene la mañana, cantaré mi tristeza, cantaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, amén. Hermanos, continuamos con una parte muy importante de nuestro servicio, que son los anuncios. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera Reyes 8:27. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes, 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas él librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Próximas reuniones de oración y estudio bíblico, miércoles 7:30 p.m. Será por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 1 de octubre tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo, a las 7:30 p.m. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Ministerio de Hijos y Padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 2 de octubre tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 p.m. por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 p.m., domingos 2 p.m., miércoles 5 p.m. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería Pastoral.
Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022-8084-671. Ruth, como hablamos, debes volver con tu familia. Yo no tengo más hijos para darte. Debes continuar con tu vida. ¡No! ¡No, por favor! No me pidas que te deje. No, Noemí. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¡Ay, muchachas! ¿Qué están haciendo? ¿No te acuerdas que estamos en el mes de la Biblia? Sí, estamos en septiembre, el mes de la Biblia, y por eso, ¿y por qué están ustedes haciendo esto? Ay, Angie, pues porque en la iglesia estamos celebrando el mes de la Biblia y tenemos una actividad muy especial para hacer. ¿Tú no sabes? No, ¿cuál actividad? ¿Cómo así? Sí, te cuento Claro. que los niños con sus familias van a hacer la Biblia, un libro con material reciclable. Ay, pero ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Y qué más van a hacer? Lo van a dividir en secciones como libros sapiensales, Históricos. Que el Pentateuco. sí, que históricos ya. también. Ah, ya lo había dicho. Que estos los evangelios. Las ya, cartas ya. paulinas. Ah, qué bien, listo. Sí. Entonces tienen que escoger de cada sección una historia, Una historia, una Una solita, solita, una nomás. Sí. una imagen. Sí, una, Por una ejemplo, imagen. del Pentateuco pueden escoger el Éxodo, ¿cierto? Ajá, sí, Entonces sí, colocan sí. una imagen del Éxodo. Supongamos un ejemplo como cuando Dios permitió que Moisés con la vara abriera el mar rojo. Algo así. Ah, eso. bueno, sí, estoy entendiendo muy bien. Una Luego- imagen representativa. Y al final escogen una historia y hacen una dramatización. Como la que ustedes estaban haciendo. Sí, sí. Ah, esa dramatización, ¿en cuál es que está? ¿En cuál grupo de libros está? En el libro de los históricos. Ah, en el libro de Ruth. Ah, muy bien. ¿Y qué más hay que hacer? Pues como mandar una evidencia, ¿o qué? Un detrás de cámara. Un detrás de cámaras. Y importante, toda la familia debe participar. Claro, Toda familia toda. cristiana. De los niños que vienen a la escuelita bíblica, ¿verdad? Sí, ajá, Exacto. eso estás entendiendo. Ya entendí. A ver, les voy a repetir, a ver si sí entendí la información que me están dando. ¿Listo? Ajá. Pero lo primero es que con material reciclable del que yo tenga en mi casa, no me voy a ir para ningún almacén a comprar nada, no lo que tenga en mi casa, ¿cierto? Ah, exacto. Voy a hacer una Biblia Ajá. y la voy a decorar con imágenes representativas de cada sección por las que se divide la Biblia, ¿cierto? Muy bien. El Pentateuco, un recorderis ahí chiquitico, el Pentateuco, libros proféticos, históricos, bueno, Sí. así estoy bien. Muy bien. Voy haciendo un video donde el niño que viene a la escuelita bíblica se vea trabajando en familia. Muy importante es eso, ¿cierto, muchachas? Que es en Claro, familia. en familia. Bueno, y después de eso, que ya tengo la Biblia con las partiditas y las imágenes, entonces escojo una historia, Una. una sola, solita, y la una. represento, así Sí. como ustedes dos lo estaban haciendo. Sí, Exacto. exacto. Ah, bueno, entonces entendí, está muy, muy chévere la actividad, qué rico. Y entonces, muchachas, recordarles, ¿cierto?, a las familias y a los niños que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ay, ¿y sabes hasta cuándo tiene plazo? Hasta el 28 de septiembre. Sí, entonces no
chicos, hay plaza hasta el 28 de septiembre. ¡Participa! Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 139. Vamos a leer desde el versículo 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Señor Dios y Padre, eres tú Rey soberano sobre todo. Eres todopoderoso. Eres omnisciente. Eres omnipresente. Señor, estás en todos lados. Lo sabes todo. Sabes todo de nosotros, Señor. Y en esta mañana, Dios, te pedimos, Padre, que nos ayudes. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Y aún más en nuestra vida espiritual, Dios. Ayúdanos a que podamos entender, Dios, tu palabra. Ayuda a nuestro pastor, a quien lo has usado, Señor, para que nos predique el puro evangelio en esta mañana, Señor. Que sea un utensilio, el que tú has utilizado, Señor, para traernos el evangelio en esta mañana. Padre, que no sean sus palabras ni sus emociones, sino que sean tus palabras, Señor. Lo que nos has dejado escrito, Señor. Para que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra. Dios, te damos gracias por su vida. Te damos gracias por la congregación. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que podamos tener cultos virtuales, Señor, y que no hayamos dejado de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por las personas encargadas de hacer todo ese trabajo que hay, de editar, para que nosotros, Señor, podamos tener estos cultos, Señor, en los mismos tiempos que cuando los teníamos, Señor, en la iglesia. Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes esta palabra. Y bueno, hoy puedo decirles que tal vez sean las últimas veces que desde este escenario le comparto a usted un mensaje del Evangelio. Pues si el Señor lo permite, próximamente estaremos reuniéndonos nuevamente en nuestra capilla o lugar de reunión, donde el Señor nos ha permitido y nos ha ordenado que nos reunamos para su gloria y para su honra. Hace 8 días terminábamos una enseñanza sobre todo lo que venimos aprendiendo acerca de conocer a Jesús, de conocer a Dios, conocer al Cristo de la Biblia. Y en ese orden de ideas, hermano, vamos a continuar en este aprendizaje de conocer a nuestro Señor. Hoy leeremos 3 textos de la palabra de Dios para poder hablar acerca de la inmanencia de Dios. Ya lo hemos mencionado algo en otro tema o en el estudio de otro de los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar de la inmanencia de Dios y vamos a empezar hasta donde Dios nos permita estudiar este tema. Que el Señor sea el que nos guíe por medio de su palabra, a Él sea la gloria. Leamos los textos, vayamos al Señor en oración posteriormente. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no le pueden contener,
cuánto menos esta casa que yo he edificado. Primer libro de Reyes 8:27. Hechos 17, 27 y 28 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 27 y 28. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmos 139, versículos 7 al 10. Amado Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te glorificamos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Pedimos tu guía y tu dirección. Confiamos, Señor, en tu poder, en el poder de tu palabra para transformarnos. Creemos, Señor, que solo por tu poder y tu amor y tu gracia, por tu palabra, Señor, nosotros podemos ser transformados. Gracias, Dios, por la obra que estás haciendo ahora mismo en mi vida y en la vida de mis hermanos. Y te ruego, oh Padre Celestial, que en el nombre de Jesús, en ese obrar tuyo, Señor, nos ayudes a conocerte cada día más y que nuestro anhelo por ti sea cada vez más intenso, Señor. Que deseemos conocerte más que cualquier otra cosa en el mundo. Y que hoy, Señor, y a partir de hoy, tengamos en nuestro corazón un profundo deseo por vivir más en tu presencia cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es omnipresente. Eso ya lo vimos hace 8 días, lo cual significa que Dios está en todas partes. Dios es además inmanente, lo que significa es que Dios permea todas las cosas. Eso es doctrina cristiana fundamental, creída incluso en los más remotos días del judaísmo. Dios es omnipresente e inmanente, penetra todo, aunque Él contiene todas las cosas. El balde que es hundido en las profundidades del océano está lleno del océano. El océano está en el balde, pero además el balde está en el océano rodeado por él. Y creo que esta es la mejor ilustración que puedo dar de cómo Dios mora en su universo. Y sin embargo, el universo mora en Dios. En el capítulo de Salmo 139, del versículo 1, todo el capítulo del libro de los Salmos, nos habla precisamente de la omnipresencia de Dios, aparte de la omnisciencia. Pero nos habla de un Dios que permea todas las cosas y que contiene todas las cosas. Aunque ya hablamos acerca de la disimilitud o el distanciamiento entre el hombre y Dios, o entre Dios y sus criaturas, por causa de la disimilitud, por causa de la diferencia en la naturaleza. Esa distancia que es similitud, y señalamos que el infierno es para los que son diferentes a Dios. La disimilitud mora en el infierno. No hay una sola persona que esté en el infierno o que vaya a estar en el infierno que pueda decir que es alguien que antes estuvo en Dios.
Es imposible. No puede haber tal situación donde yo, después de haber conocido a Dios, después de haber estado en Él, o sea, después de haber nacido de nuevo y de tener una nueva naturaleza, de haber sido justificado, de haber sido regenerado, y entonces por algún motivo, algo o alguien me hizo perder mi salvación y terminé en el infierno. Eso no es posible. El infierno es para todos aquellos que son disímiles a Dios, para todos aquellos que no tienen la naturaleza de Dios. Para aquellos seres que son moralmente disímiles a Dios, el infierno es su lugar final. De ahí la importancia de que nosotros entendamos primeramente este evangelio para compartirlo con otros hermanos. Para aquellas criaturas que son moralmente similares a Dios, con cierta semejanza a Dios, el cielo es su lugar, porque su naturaleza pertenece allí. La reconciliación con Dios está asegurada en 3 actos divinos. Decimos que son 3 actos divinos porque dependen de Dios exclusivamente y proceden de Dios exclusivamente. Nadie puede producir estos actos, solo Dios. El primero de ellos es la expiación, el segundo la justificación y el tercero la regeneración. Y vamos a hablar de cada uno de ellos en este tiempo para el Señor, para que entendamos, hermanos, cómo es que podemos decir que una persona va a estar en el cielo y que solamente Dios puede introducirlo a su cielo. Lo mismo como una persona que está en el infierno, nadie puede sacarlo de allí, y no es que esa persona pudo haber estado por sus propios medios en el cielo y que terminó en el infierno. No, eso tampoco es así posible. Hablemos primero de la expiación. La expiación es, por supuesto, la obra objetiva de Cristo. Es lo que Él hizo en la cruz antes de que viviéramos nosotros, los que ahora estamos vivos. La expiación es la obra de Cristo, hermano. Es algo que hizo Él solo en la oscuridad. Es objetivo, lo que significa es que es externo a nosotros y no tuvo lugar dentro de ninguno de nosotros. La obra de la expiación la hizo Cristo en la cruz. Él solo hizo esa obra. Es algo que Él hizo por nosotros, o sea, tuvo lugar objetiva y externamente. La lanza en su costado la sufrió Él solo. Lo mismo, los clavos fue en sus manos y en sus pies, y la corona de espinas estuvo en su frente. Eso lo vivió Él solo en la cruz. Es la obra de Cristo, es una obra externa a nosotros. Por eso decimos que es una obra objetiva. Eso es expiación. Podría haberse hecho sin afectar a nadie. Fue hecha y todavía hay millones de personas que han muerto, muchos que están muriendo y muchos millones más que morirán y no serán afectados por ella. Ocurrió la expiación. Eso es lo que pasó y lo hizo Jesucristo. Es externo a todos los demás. Pero aquí está la belleza de esto, que este acto que Él realizó allí en la oscuridad hace posible el segundo acto divino, que es la justificación. Entonces, era necesario que se diera la expiación para que pudiera haber justificación. De lo contrario, ninguno podría ser justificado. La justificación es el segundo acto que Dios realiza
para reconciliar consigo al hombre. Recuerde que estamos hablando acerca de la inmanencia de Dios. Hablamos de la omnipresencia de Dios, pero estamos hablando de cómo Dios permea todas las cosas mientras contiene todas las cosas. Y al mismo tiempo estamos hablando de estos tres actos divinos, de cómo Dios opera para reconciliar al hombre consigo mismo. Porque es de la única manera que el hombre y Dios pueden tener la misma naturaleza. Es cuando el hombre puede ir al cielo, es cuando el hombre puede entrar a la presencia de Dios, porque de lo contrario no podría, jamás podría. Segundo acto divino es la justificación. La justificación es lo que declara justo al pecador, y esto también es externo a nosotros, es decir, no tiene contacto con nosotros. La justificación, está la expiación, hace posible la justificación, que es declarar justo al pecador, y eso es por fuera de nosotros, es decir, no tiene contacto con nosotros. Las personas justificadas pueden no ser mejores por su justificación. Si eso es todo lo que les ocurrió, porque la justificación es un acto legal. O sea, si una persona, hablemos del hombre que está al lado de la cruz del Señor Jesús. Ese hombre, cuando en ese momento se estaba llevando a cabo la expiación por todos los que habían puesto su mirada en Jesús, en el que había de venir, o sea, todos los anteriores en tiempo de los hombres al Señor Jesús, que habían nacido antes que cuando el Señor Jesús se encarnó. Todos los que pusieron su confianza en el que había de venir, dentro de ese grupo de personas estaban creyendo en la expiación que se llevaría a cabo. Nosotros creemos en la expiación que ya se realizó. El hombre al lado de la cruz, él creyó en la expiación que se estaba realizando en ese momento. Puso su confianza en Jesús. Y en ese momento, por un acto legal, fue declarado justo, al punto que el Señor Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que le está asegurando a él, la salvación, no está basada en nada que ese hombre al lado de la cruz hubiera hecho. La expiación la hizo Cristo, y Él mismo lo declara justo para poder entrar en la presencia de su Padre, sin que ese hombre hubiera hecho nada, absolutamente nada. O sea, ese hombre en ese momento fue declarado justo y probablemente no hizo nada para ser declarado justo. Probablemente no hizo nada para la obra de la expiación. Es decir, él, que a nuestros ojos decimos, pero es que yo lo veo igual, él sigue siendo el mismo malhechor. Entonces a nuestros ojos decimos, no, pero es que yo no le veo nada como porque él se merezca la expiación o merezca la justificación. No. Entonces probablemente a nuestros ojos podemos decir que no vemos absolutamente nada, y créame, la mayoría de las veces no se ve nada, porque nuestra tendencia es a pensar que quienes son receptores de la expiación o de la justificación son personas que merecen la expiación o merecen la justificación. Es que es tan buena gente, pastor. Es que mi hijo es tan buen hijo, es tan buen hermano, él es tan querido. Yo creo que Dios, eso es descansar la expiación y la justificación en las obras de la persona. Ese hombre al lado de la cruz no había hecho absolutamente nada. Entonces, lo que vemos es que probablemente no hubo ningún cambio, no se notó ningún cambio, porque estamos diciendo la justificación es un acto legal. O sea, Jesús muere en la cruz, su obra de expiación está dándose en la cruz. Declara legalmente justo a ese hombre. Hasta ahí podemos decir, él sigue siendo el mismo, no es mejor persona por el hecho
de que la expiación y la justificación ocurren o son actos externos. Présteme mucha atención para que no se me confunda, hermano. Voy a ir despacio, es porque este tema, si no lo entendemos bien, podemos terminar como la religión popular pensando que las personas o se merecen el ser declarados justos por Dios, que ya vimos que no, o en otro caso es que las personas pueden vivir de cualquier manera a pesar de la justificación. No estamos hablando de eso. Por eso déjeme desarrollar esta enseñanza y que usted y yo la podamos entender y así ser todos edificados, instruidos, enseñados, corregidos y si es preciso reprendidos por el Señor. Entonces, ellos podrían estar de pie ante un tribunal y ser declarados inocentes de un crimen, pero eso no los cambia. Él fue, siguiendo con el hombre de la cruz, él fue declarado justo. Y es como cuando una persona en un acto de legalidad lo declaran justo de un crimen y va a salir y sigue siendo la misma persona. Pesan exactamente lo mismo que antes, tienen las mismas relaciones interpersonales, son en toda manera las mismas personas que eran antes, excepto que son judicialmente libres, declaradas inocentes ante la ley. De ahí que el error del cristianismo moderno, de la psicologización de la iglesia, de las enseñanzas, de las conversiones aguadas que hay, es eso, cuando le dicen, ¿y qué sientes? Y yo estoy viendo en ti algo. Hermano, eso no es así. Por eso estamos diciendo, a la persona sigue igual, la persona viene a Cristo Jesús, acepta la obra de la expiación en Cristo, es lavado por la sangre del Cordero, es declarado justo, pero él se mira al espejo y dice, pues que sigo siendo igual. De pronto hay personas que esperarán que van a crecer un poquito más, se van a volver más delgados, se van a volver más blanquitos, se van a volver más negritos. Yo qué voy a saber, pero hay personas que están esperando como que ocurra algo por fuera. No va a ser. Son igual por fuera y esas personas pueden aparentar ser igual por dentro, porque es que la persona ahí mismo no es que va a cambiar ciertos hábitos. Y por eso son hábitos y costumbres o prácticas, porque eso necesita la obra del Espíritu Santo en su corazón. Entonces, cuando eso está ocurriendo en su vida, él puede extrañar si las personas a su alrededor dicen, pues que yo te veo igual. No, es igual, pero ya ahora es judicialmente libre, declarado inocente ante la ley. Podría tener un efecto subjetivo si ellos lo averiguan y se regocijaran, pero la obra no está hecha en ellos. La obra se hizo por fuera. O sea, puede buscar explicaciones emocionales y demás, pero las cosas ocurrieron por fuera. La obra se realizó en la mente de los jurados ante la ley, es algo judicial. De modo que la justificación es el segundo acto que Dios realiza para lograr reconciliarnos con Él. Hasta ahí vemos que tanto la obra de la expiación como la obra de justificación ocurren por fuera del hombre. Dios a mí me declaró justo. Hasta ahí. Son tres actos divinos para Dios reconciliarme con Él. Pastor, pero eso ya ocurrió la obra de la expiación. Sí, la obra de la justificación, eso cuando se da, entonces no hay un cambio en la vida de la persona. Bueno, entonces hablemos del tercer acto, que es la regeneración. Dijimos, son tres actos divinos. Es obra de Dios, como dice en Ezequiel 36, los versículos 26 en adelante. Dice el Señor que Él va a hacer, Él va a poner, Él va a transformar, Él va a cambiar, Él va a dar. O sea, todas las palabras que utilizan en Ezequiel 36 sobre la nueva vida de una persona que
Él salva o reconcilia con Él. Toda esa obra es de Él. De principio a fin, la obra de la salvación es de Dios. La regeneración, por supuesto, tiene lugar al mismo tiempo en que la justificación. Eso es algo que por eso le dije que no se me apresurara, que con paciencia íbamos a mirar esto. Cuando Dios justifica a una persona, esa persona puede estar justificada y no ser mejor. Eso es técnicamente posible, pero en la realidad no es así. Porque cuando Dios justifica a una persona, también lo regenera. Entonces voy a repetir esto por si usted en este momentico se fue a voltear las tajadas, o si en este momentico entonces fue a traerle el desayuno a su esposo, o fue a traerle tintico a la visita, o fue a atender a un niño que está en su casa y que le pidió un yogurcito, entonces usted salió y bueno, y no, le repito. El tercer acto divino es la regeneración. El primero es la expiación, el segundo la justificación. La regeneración tiene lugar al mismo tiempo que la justificación, es decir, cuando Dios me declara justo a mí, en el ejemplo que seguimos con el hombre al lado de la cruz de nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor lo declaró justo a él, en ese momento también lo regeneró. La gente por fuera miraba al Señor Jesús, aquí veía un malhechor, aquí veía al otro, y aquel que creyó en el Señor Jesús, cuando la gente lo miraba, lo veía igual al otro. Es más, lo veía antes igual o peor de lo que antes de colgarlo ahí. Pues la gente no veía ninguna diferencia. Pero en él, en el momento que Dios lo declara justo, en ese momento esa persona también es regenerada. Dijimos que cuando Dios justifica a una persona, esa persona puede estar justificada y no ser mejor. Dijimos, eso técnicamente es posible, pero en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando Dios justifica a una persona, también la regenera al mismo tiempo. Ocurre al mismo momento. Nadie fue jamás, óigame bien, se acabó de llegar, nadie fue jamás justificado y no regenerado. Vea, hermano, yo le ruego a Dios el Espíritu Santo en esta hora. Señor, ayúdenos a entender esta verdad. Hay muchos cristianos bien intencionados, Señor, en el mundo entero, en nuestras iglesias, queriendo acomodar las cosas para poderse convencer a sí mismos de unas realidades que no se están dando, Señor. Por eso le pido en el nombre de Jesús que nos ayude a entender, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, es que hay personas que le dicen a uno, pastor, entonces oro por mi hijo, por fortaleza espiritual o por restauración o por qué. Entonces yo les digo, ore por conversión. Ore por conversión por su hijo. Nadie fue jamás justificado y no regenerado. Usted puede pensar las cosas por separado, pero en la realidad usted no las puede separar. Si alguien fue declarado justo por Dios, en ese mismo momento Dios le regeneró. Entonces, si la persona vive en pecado, deleitándose en el pecado, agradándose en el pecado, entonces alguien puede decir, no, él está construyendo su testimonio para que dentro de 10 años, cuando él verdaderamente se entregue a Cristo, entonces él pueda decir cómo fue su vida sin Dios y tal cosa. No, eso no es construir el testimonio, él está simplemente viviendo en pecado. Él es una persona que hasta ese momento, si muere, va a pasar su eternidad en el infierno. Así de sencillo. Porque eso, los padres, las madres, las esposas, los esposos, todo el mundo está tratando de acomodar las cosas para que, como para ver si sí. Pero es que mire, hermano, es imposible. Usted trate de separarlo en su mente si quiere, pero las cosas se dan juntas, hermano. No se pueden separar
en la realidad de la experiencia de la reconciliación del hombre con Dios. La justificación y la regeneración no son lo mismo, pero ocurren al mismo tiempo. Dios me declara justo y al mismo tiempo me regenera. Esa es la teología cristiana básica más común que todos deberíamos conocer. Usted en este momento debe estar pidiéndole al Espíritu Santo que le examine en su corazón y le ayude a entender esta palabra. La regeneración tiene lugar en la vida de la persona, dentro del corazón de la persona, en lo más profundo del ser humano. Nosotros cuando hablamos del corazón, obviamente entendemos ya, pero lo voy a repetir para efectos de contextualizar la enseñanza. No hablamos de este músculo, no, que el que bombea sangre y demás, no. Estamos hablando de la esencia del ser humano, del alma, del espíritu, donde se alojan los pensamientos, las emociones, la voluntad, las decisiones, las intenciones del hombre, las motivaciones del hombre. Allá en lo más profundo es donde se da la regeneración del hombre. ¿Sí ve por qué decimos que no ore por su hijo? Ore para que se convierta, ore para que él sea justificado y regenerado, para que él acuda a la cruz, a los pies de Cristo arrepentido. Oremos para que él se humille ante la presencia de Dios, para que él reciba la expiación ya hecha en la cruz del Calvario, para que él pueda ser justificado y regenerado, hermano. Porque si la obra de la justificación ya se efectuó, su corazón ya ha sido afectado por la obra de la expiación y en la obra de la justificación. Entonces es algo subjetivo, porque trata con la naturaleza de cada persona, con cada individuo. Es una obra de Dios, el Espíritu Santo llega dentro de la persona. Ella entiende, hermano. Yo espero que Dios, el Espíritu Santo, ilumine su mente, hermano, y que arranque ese orgullo que hay en su corazón. ¿Qué me va a decir el pastor si yo soy de la familia Moreno y yo llevo 60 años en el Evangelio? Y además, si él hizo la oración del pecador y la oración de fe desde que era chiquito, y además porque él ha sido siempre, vea, hermano, que Dios quite esa oscuridad, ceguera y necedad de su corazón. Eso no lo hace cristiano. Solo Dios da vida a las personas. Tal vez la persona de la que usted hace referencia es alguien que tiene la religión de sus padres. La religión de sus padres, pero no ha nacido de nuevo. Él por sí mismo no ha entregado su vida a Jesús. No ha aceptado la obra de la expiación en su vida. No ha sido justificado y por lo tanto no es regenerado. Entonces, hermano, no importa usted qué diga y que trate de convencerse a sí mismo, la obra de la expiación ya ocurrió, la obra de la justificación se da al mismo tiempo que la regeneración. Y si su hijo, su hermano, su esposo, su padre, su cuñado, su sobrino, su abuelo, cualquier ser humano, si esa persona fue justificado, ha sido regenerado, esa persona Dios obró en lo más profundo de su corazón, porque Dios dice que a esa persona le arrancó el corazón de piedra y le puso un corazón de carne. Esa persona estaba muerto en delitos y pecados, no necesitaba hacerle un reseteo, un mantenimiento, un parcheo. Esa persona estaba muerto y había que darle vida. No había que mejorarle el corazón, había que arrancarle el muerto y ponerle uno vivo. Y eso es lo que ocurre en el momento de la justificación. Por lo tanto se da la regeneración. Porque Jesús murió en la oscuridad.
Y porque Dios aceptó eso como expiación por nuestro pecado, si creemos en Cristo, Dios puede justificarnos, declararnos justos y regenerarnos, impartiéndonos la naturaleza de Dios. Jesús muere en la cruz y el Padre dice: acepto esa obra como expiación por el pecado de todos los que crean en Cristo. Y a todo el que ha creído en Cristo antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo, el Padre les declara justo. Y el Padre le regenera y le imparte su naturaleza. Es ahí donde vemos que hay un verdadero nuevo nacimiento. En el cristianismo moderno, en las iglesias modernas, que ya no se predica el evangelio. Las iglesias manejan más temas de coaching, manejan temas de cómo resolver problemas y vivir en esta vida y sin arrepentimiento, sin santidad, hermanos. Vemos cómo a los pecados el mundo moderno, los predicadores modernos y las filosofías y psicologías modernas les llaman por otro nombre, han creado eufemismos para que la gente salga del problema, de la falla, del fracaso sin arrepentimiento. Cuando Dios llama las cosas por su nombre y le dice eso es pecado, entonces solo ante el pecado queda una opción: arrepentirse. Entonces por eso el mundo quiere hacer un mundo mejor sin Dios. Eso es lo más perverso del humanismo. Y hay cristianos que se regodean, se abrazan, se enamoran y tienen una relación muy profunda con el humanismo. Si el hombre ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Dios ha implantado en él su naturaleza y por lo tanto no se trata de repetir los pasos, el ABC del centro de rehabilitación o de los alcohólicos anónimos o de todo eso. No, es que la Biblia llama pecado, y el hombre que es arrepentido y justificado y regenerado, esa persona confiesa su pecado delante de Dios. No podemos decir que ya Dios, el Espíritu Santo, no es necesario en esta época, porque entonces han inventado unos métodos y unas terapias para que el hombre que miente todo el tiempo entonces deje de mentir. Ya entró en la terapia mitomaninóloga. No, el ser humano, si es creyente, ha nacido de nuevo y la naturaleza de Dios ha sido implantada en él. Y creemos que Dios, el Espíritu Santo, tiene todo el poder, es que es Dios. Y no estoy aquí para defender a Dios, el Espíritu Santo. Estoy aquí para que usted y yo nos avergoncemos por creer que hay cosas que nos pueden mejorar sin Dios. Dios nos dice que es por medio de estas promesas que somos participantes de la naturaleza divina, como está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces, cuando somos participantes de su naturaleza divina, esto nos lleva a la restauración moral. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Mire que estamos hablando de la inmanencia de Dios, cómo Él permea todo lo creado, para que no me pierda de vista y por qué estamos diciendo esto. Una persona regenerada es alguien que tiene participación en la naturaleza divina, que tiene una relación con Dios, lo cual da a esa persona la vida eterna. Solo Dios tiene vida eterna. Solo Dios. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Si nosotros vivimos
por Él. Él, por su palabra, ha dado vida. Y por su palabra, nosotros en Él, por medio de Jesucristo, podemos tener vida eterna. Nadie puede tener vida eterna por sí mismo. Nadie puede alcanzar la vida eterna por sus propios medios. Solo si Dios le imparte a esa persona vida eterna. ¿Por qué razón? Porque esa persona que tiene participación de la naturaleza divina tiene una nueva relación con Dios. Esto reconcilia a Dios y a la persona y restituye cierto grado de semejanza moral a dicha persona. El convertido más reciente que nació de nuevo hoy, nacer de nuevo es y regenerarse tienen el mismo significado. El convertido más reciente que nació de nuevo hoy tiene un grado de semejanza moral con Dios, lo que le da una medida de similitud. Recuerde que estamos hablando de que Dios está reconciliando en Cristo a los pecadores con Él mismo. Entonces, hay una persona que hoy nació de nuevo. Es el más recién convertido de toda la iglesia. Acaba de nacer de nuevo. En ese momento esa persona ya tiene un grado de semejanza moral con Dios y le da esa medida de similitud. Entonces, ya esa persona, si muriera en ese momento, pues ya recibe las mismas palabras del Señor Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese de cierto era una palabra que usaba el Señor Jesús para asegurar. Era como si Él dijera, amén, amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros no lo entendemos así porque nos han educado para pensar que la palabra amén es una expresión que se tiene que utilizar al final de un sermón o al final de una oración. Y está bien utilizarla ahí. Pero la palabra en sí misma significa una afirmación, una aseveración, así sea. Así sea. Entonces es lo que le está diciendo, que así sea. Es como la expresión en el Antiguo Testamento de los profetas que decían, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, como Jesús no dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque Él es mismo Dios, Él no dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No, esas son expresiones para los profetas. Pero para Él que es Dios, Él dice, así sea. Hoy, que así sea, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién le podía quitar a ese hombre la posibilidad de ir al paraíso? ¿Quién? Nadie. Ni todas las huestes espirituales de maldad, ni todos los religiosos que estaban al frente de él, ni todo el ejército romano junto, ni todas las leyes romanas del mundo, ni todos los filósofos griegos de la época. Nadie podía ya quitarle a él lo que Jesucristo, Dios mismo, había dicho en ese momento, que así sea. Usted es declarado justo. Usted a partir de ahora tiene semejanza moral con mi Padre, similitud moral a partir de ahora. Por eso usted podrá entrar al cielo. Así es sencillo. Eso humilla hasta el más religioso del mundo, porque todos los seres humanos tienen la tendencia a pensar de que podemos, por algún mérito, que si yo soy cristiano evangélico, quién sabe Dios qué vio en mí. Él siempre vea, es que yo era muy religiosito y por eso Dios me miró así. Los hindúes, los romanos, los que no son romanos, los que creen en el Islam, todas las religiones del mundo ponen al hombre en el centro del escenario como merecedor del cielo que haya. No importa si es este o aquel, como haya, cualquier cielo. Así piensa el ser humano sin Dios. Pero por la palabra de Dios sabemos que hay un solo cielo, un solo Dios verdadero,
un solo medio de salvación, un solo camino a ese cielo, porque es la casa del Padre Celestial. Es por eso entendemos que no importa el hombre cuánto haga, no puede entrar al cielo, porque para hacerlo necesita ser semejante moralmente al Padre, a Dios, a Jesucristo. Y eso ocurre por dos obras externas, que son la expiación y la justificación, y una obra interna, que es la regeneración. Los tres actos divinos para reconciliar al hombre con Dios. Ya entiende por qué el hombre así quiera y se esfuerce. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es por méritos, no es por obras, para que nadie se gloríe. No hay ningún camino alterno, no hay ningún atajo, solo por medio de Jesucristo. Por eso te suplicamos, te imploramos, amigo, te rogamos. Vuélvete a Dios, arrepiéntete. No hay otro camino, y por donde vas solo te queda el infierno, la muerte. Solo te espera una eternidad sin Dios. Pero si vienes a Cristo, si aceptas la obra de la expiación de Cristo, Él te declarará justo. Él te regenerará. Él hará de tu vida una nueva criatura. El cielo es un lugar de completa similitud, y el pecado fue el que introdujo la incompatibilidad entre Dios y el pecador. Por eso el salmista en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta retórica. O sea, ahí no cabe ninguna respuesta. Por eso Dios mismo responde. Él no le está preguntando a usted a ver qué opina. Él dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y si usted lee Romanos capítulo 3, versículos 9 al 19 y 20, usted va a encontrar que no hay justo ni aun uno. O sea que nadie podría estar en la presencia de Dios, porque el cielo es un lugar de completa similitud. Y el pecado es el que introdujo la incompatibilidad entre Dios y el pecador. Entonces, ante la pregunta retórica del Salmo 24, podríamos decir: nadie va a entrar al cielo. Solo Jesucristo es el único que, como Dios hombre, Él perfectamente perfecto, santo, justo, delante de Dios y delante de los hombres, Él es el único que puede entrar al lugar santo, y todo el que esté en Él. Por eso el ser humano necesita ser reconciliado con Dios. De otra manera no puede entrar al cielo. No importa qué le hayan dicho los líderes religiosos, no importa qué le hayan dicho las personas más ancianas de la familia, no importa qué pastor y qué persona le haya asegurado. Si esa persona no ha nacido de nuevo, y recuerden, nacer de nuevo es ser regenerado, y si eso no ha ocurrido, no importa quién se lo diga, el único que puede asegurarme a mí la entrada al cielo es Dios mismo. Pueden decirme todos los seres humanos en este momento a una misma voz: César, vas para el cielo. Pero si Dios dice no, no entro al cielo. Ahora, esto es una ilustración, porque yo he puesto mi confianza en Jesús. Yo he aceptado la obra de la expiación de Cristo. Yo he sido declarado justo y he sido regenerado. Por eso sé que voy a estar en el cielo. Pero si, hipotéticamente hablando,
todas las personas del mundo se pusieran de acuerdo para ir a interceder ante alguien por Dios, ante Dios, por esa persona. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos juntos, más todos los seres humanos, y dijéramos: Dios, vea, ¿por qué no deja entrar a Héctor Otavio? Mire a Héctor Otavio como así de buen hijo, de buena persona, de querido, buen hermano, buen tío, buen abuelo, buen primo, buen sobrino, ha sido buen trabajador, buen empleador, ha sido bueno de todo. Déjenlo entrar. Todos decimos, vea, recogimos hasta firmas. Nada, ni todas las súplicas del mundo entero pueden hacer que Dios cambie lo que Él ha decretado. No pueden. Si Dios lo hiciera, entonces Dios no sería Dios. El pecado introdujo la incompatibilidad entre Dios y el pecador. No puede haber ninguna similitud o comunión entre Dios y el pecador, porque el pecado introduce esa cualidad que pone a los seres humanos y a Dios en desacuerdo unos con otros. El hombre no puede estar de acuerdo con Dios y Dios no está de acuerdo con el hombre. No es que el hombre es enemigo de Dios y Dios es su amigo, y Dios dice: no, yo como quisiera ser tu amigo, y yo como quisiera que fuéramos amigos, y yo soy tu amigo pero tú me rechazas. Eso es una enseñanza pagana, perversa, muy perversa. Dios es enemigo del hombre por el pecado, y el pecado es enemigo, y el hombre es enemigo de Dios por causa del mismo pecado. Están en desacuerdo. Mire cómo dice el Salmo 2: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Así hablan. Es que, hermano, usted a veces, yo diría que bien intencionado, pero está muy equivocado. Cuando usted cree que es que esa persona, su familiar, amigo, ser querido, ama a Dios. Él le dice a usted: no, o sea, vos con lo tuyo, yo con lo mío, yo respeto. Usted con lo suyo, yo con lo mío. Cuando la persona le habla en ese tono de una supuesta tolerancia, lo que está diciendo es lo que está en el Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3. Y cuando le dicen a usted o le hacen invitaciones para hacer cosas que ofenden a Dios, le están diciendo: no es que rompa esas cadenas, deje de ser esclavo de Dios. Así le están diciendo. Obviamente usted leerá el Salmo 2 en su casa y dice que Dios, pues qué caso, Dios está por allá comiéndose las uñas pensando en eso que están diciendo. No, Él gobierna en el cielo, se ríe el Señor, se burla de ellos y después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Así dice: pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Acaso es lo que usted diga? Yo mando. No, eso es asombroso. Pero es lo que yo quiero que usted entienda, mi querido hermano, mi querido amigo. El pecado crea enemistad entre Dios y el hombre. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Salmo 7:11. Ese es el tenor de toda la escritura. Dios no se contradice. Él en Cristo ha buscado reconciliar al hombre consigo mismo. Pero no por eso Dios está aplaudiendo la maldad de los malvados. Mire que dice: Dios es un juez honrado, no como los jueces de nuestra querida y amada República de Colombia. No todos, pero muchos de ellos no son jueces honrados.
Dios es un juez honrado. Dios no va a dar por inocente al culpable. No lo va a hacer. Para que sepa. De la única manera es cuando un pecador cree en la sangre de la expiación y pone su confianza en Cristo, es justificado en el cielo y regenerado en la tierra. En el momento en que un pecador cree en la expiación, en la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y pone su confianza en Cristo Jesús, en ese momento, ante todas las potestades, Dios el Padre declara justo a esa persona. Y en el mismo momento, esa persona es un acto sobrenatural de Dios. En su corazón, ahí mismo hay una obra, le arranca ahí mismo el corazón de piedra y le pone un corazón de carne. Ahí mismo le da vida a esa persona. La persona ya tiene vida eterna. Esa persona ya es una nueva criatura. En ese mismo instante, hermano. Por eso, tenga mucho cuidado con la forma en que enseña el Evangelio. Tratando de congraciarse con alguna persona. Tratando de favorecer a alguna persona. Como para no quedar tan mal, como para darle una medio esperanza. Eso es una maldad terrible. Estás condenando a esas personas, haciéndoles creer que son salvos, hermano. No puedes hacerlo. Tienes que pedirle perdón al Señor y pedirle sabiduría y anhelar el momento donde te vas a sentar con esas personas y dices: ve, te he estado enseñando mal la palabra. De acuerdo con las escrituras, usted no ha nacido de nuevo. Ah, pero amado, usted me dijo que yo ya había hecho la oración de fe. ¿Usted ya recuerda el 13 de septiembre, el 13 de septiembre? Sí, mijo, pero es que usted hizo una oración, pero mire que usted simplemente repitió algo, pero usted no recibió la vida de Dios. Le voy a volver a predicar el Evangelio nuevamente. Ah, pero si quiere, si usted cree en la sangre de la expiación de Cristo y pone su confianza en Él como su Salvador, Dios lo declara justo. Ah, no. O sea que ahora sientes, no, es que a mí me gusta esta vida, a mí me gusta, es como era antes. Ya usted es como padre, como madre, como abuela, se va a dar cuenta que realmente no hubo un nuevo nacimiento. Hermano, es que como mencionamos en estos días, el Evangelio que te lleva al cielo es el mismo Evangelio que te santifica en la tierra. La tierra es el único lugar donde usted es regenerado. ¿Qué ha hecho Roma condenando miles de personas al infierno? Les dice que cuando mueran pueden regenerarse. Usted no puede esperar a morir porque no hay lugar a regenerarse después que esté muerto. Pero Roma ha ofrecido un lugar de purga, lo llama el purgatorio. Y así muchas religiones tienen sus propios limbos y purgatorios, donde la persona después que muere hay unos procesos, otros lo llaman la reencarnación y el karma, y todas esas cosas las enseñan para decirle a la persona: no, o sea, usted va pagando. No, ya se pagó una vez y para siempre. Eso se llama expiación. Y si la persona pone su confianza en la obra de Cristo, en esa expiación, recibe por fe el lavamiento de sus pecados por su sangre. Al confiar en Cristo Jesús, la Biblia dice que es declarado justo y por lo tanto es regenerado, y entonces significa que Dios ha implantado su vida y de su naturaleza en esa persona. Por eso ya no hay más disimilitud, ya no hay más incompatibilidad, ya no. Por eso esa persona, si muriera ya mismo, entraría al cielo.
No porque yo lo diga, porque Dios en su palabra lo dice. Cuando confía en Cristo, usted es regenerado. Se le es dada una medida del carácter de Dios, de modo que haya suficiente de la imagen restaurada para que pueda ser una medida bastante completa de similitud. Y esa similitud permite que Dios se acerque con, como dice Sofonías 3:17, con una profunda alegría a esa persona que ha nacido de nuevo. La Biblia lo dice: hay celebración, regocijo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ese cuando la persona se arrepiente, no, hermano. Por eso la predicación del evangelio se ha diluido, y aunque hay mucha pasión en la predicación del evangelio, como no se predica tal cual es, se ofrecen cosas que no son. Cuando Dios le da vida a una persona, cuando una persona ha creído en Cristo Jesús y ha puesto su confianza en Él, Dios a ese ser humano se le acerca. Ya recuerde, no estamos hablando de la omnipresencia, sino de la inmanencia de Dios. Es como Dios ha permeado la vida de esa persona. Eso, hermano, hace a la comunión moralmente congruente. ¿Cómo es posible que alguien diga y anhele tener comunión con Dios sin haber nacido de nuevo? Sin haber puesto su confianza en Jesucristo. En esos días escuché un audio, o un video, no, más bien un video, de una señora que dice ser comediante, pero de comediante, con todo respeto, yo creo que la comedia se creó con el propósito de crear unos escenarios, unas historias que hacen que las personas no solo se rían, sino que se diviertan. Es una palabra muy diferente. Y no se divierten viendo el sufrimiento de las demás personas, ni burlándose de los defectos de las demás personas, de las carencias de las demás personas. Y bueno, ya termino esa definición. Esta señora, que se llama Alejandra Azcárate, ella hizo una supuesta reflexión de un tipo que ella sigue y que admira, sobre lo que él dijo que era Dios. Profano, blasfemo desde todo punto de vista. Y hay quienes le dan me gusta y le siguen a esta señora y creen que lo que ella dijo acerca de Dios y conocer a Dios, eso es. Entonces ella habló de un tipo de relación con un Dios pagano, el Dios con minúscula, que ella creó o dibujó en esa exposición comediante. Ese no es el Dios de la Biblia. Y recuerde, no es que hayan muchos dioses, hay un solo Dios, el único Dios verdadero. Lo demás no es Dios, por lo tanto no existen. La gente adora cosas que no existen, le atribuyen poderes a cosas que no son Dios, o realmente no hay tal poder, no hay tal existencia, no hay tal Dios. Entonces, ¿cómo pretende esa señora y todos los que así piensan que haya ese tipo de comunión con Dios? Tiene que nacer de nuevo. Tiene que poner su confianza en Cristo Jesús. Usted no puede tener comunión donde no hay completa similitud, hermano. Y si hay una completa disimilitud, como la que menciona esta señora y todo el mundo entero alrededor, que la gente habla de Dios, habla de ser espiritual y habla de muchas cosas, pero no hablan del Dios de la Biblia, y mucho de eso somos responsables, somos culpables nosotros, porque no hemos enseñado la Biblia tal cual es. ¿Cómo es posible que haya comunión donde hay completa disimilitud? Miren, yo, pues ya muchos saben, tengo una mascota, un perro, pero yo no puedo tener comunión con él. Hay disimilitud
de naturaleza que es demasiado grande. O sea, mi relación con Él es si yo le doy comida, si yo lo trato bien, si yo le juego. Esa es mi relación con Él. Si yo no juego con Él, no le doy comida y yo no lo trato bien, pues el perro finalmente o se va, se muere, consigue otro amo, lo que sea, pero no hay comunión. Comunión no puedo, porque somos de naturalezas muy distintas. De ahí que lamento aguarle la fiesta a los idólatras de los perros, a los ecoambientalistas idólatras. No estoy diciendo que destruya el planeta, no soy de eso, usted sabe lo que pienso al respecto. Y si no, pues pregúnteme un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer, ya le he dado mi celular. Es que usted y su mascota no tienen la misma naturaleza, por eso hay disimilitud y no pueden tener comunión. No pueden tener comunión. Por eso puse unos parámetros muy sencillos. Es alguien que no quiere a su perro, no lo trata bien, no le da comida, no le pone las vacunas, no lo baña, y no juega con él y todas esas cosas, pues obviamente el perrito va a responder de otra manera. Pero si él responde de forma positiva al buen trato que yo le doy, no es que tengamos comunión, no es que somos almas gemelas. No es eso, hermano, para que se borre eso de su mente. El perro es parte de la creación, parte de la creación que Dios le dio a usted para que administre bien, para que sea un buen señor sobre esa parte. De la misma manera, Dios no puede tener comunión con un pecador porque hay una tremenda diferencia, una disimilitud que hace imposible la comunión. Pero ¿qué dice Colosenses 3:10? Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La Biblia de las Américas. Entonces, ese nuevo hombre que hay dentro de usted es el hombre regenerado. Es el nuevo hombre que es usted, comenzó su camino hacia la semejanza de Dios. Por eso no existe una sola persona, ni ha existido ni existirá jamás, que haya sido justificado y no haya sido regenerado. Cuando fue justificado, fue regenerado. En ese momento, ese hombre regenerado es usted, el hombre nuevo, en camino hacia la semejanza de Dios. Y hay suficiente allí, aún en el nuevo convertido. Suficiente, porque ese ya fue declarado justo. Y ya él tiene suficiente de Dios en él para que Dios pueda tener comunión sin que haya incongruencia. Dios, siendo el Dios que es, nunca puede tener comunión con nada excepto con su propia semejanza. Y donde no hay semejanza, no puede haber comunión entre Dios y esa cosa diferente. El versículo dice que nos hemos vestido del nuevo hombre. Estos cristianos colosenses no eran perfectos en muchos aspectos, pero se revistieron del nuevo hombre. La semilla que estaba en ellos, la raíz del asunto estaba en sus corazones. Fueron regenerados para que Dios pudiera tener comunión con su propia imagen en ellos y ver un poquito de su propio rostro allí y mantener la comunión con su pueblo. Eso fue lo que ocurrió. Es por eso que podemos decir Abba Padre, como está en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. Imaginemos a un muchacho joven que
acaba de ser padre, va al hospital a ver a su heredero, está recién nacido, y mira a través del cristal y nunca hubo un padre que no estuviera emocionado, asustado, perplejo, y hasta decepcionado. Entonces, está mirando y recorre todas las cunitas, 25, 50 bebés, la guardería. Entonces él mira y dice, ay, ese, dije uno hermoso, no, bonito, y espera que sea el suyo. Luego entonces le dan la vuelta y ve que no es, se decepciona. Pero cuando la gente le dice al padre que él ya vio que no era tan hermoso como pensaba, pero la gente le dice, ay, es tu propia imagen, es igualito a vos. ¿Qué hace ese papá que estaba asustado, perplejo, atemorizado y hasta decepcionado? Empieza a sonreír, radiante. Es que en realidad eso no es un cumplido. Esa masita amorfa que se retuerce y succiona y se mueve, y piel roja, sin pelo, o con un casco de pelo bien terrible, lleno de vellos por todas partes, porque así nacen otros. En fin, de todas las especies que nacen todos. Pero hay un poquito de semejanza ahí. Hay una similitud. Y hace que el padre sonría. Ahora, de manera muchísimo más profunda, un nuevo convertido, el individuo que acaba de nacer de nuevo, puede no asemejarse mucho a Dios, pero tiene algo de la semejanza de la deidad, y así Dios lo puede reconocer como suyo. Los ángeles pueden reconocerle como si los ángeles pudieran, esto son palabras mías, como si los ángeles pudieran reconocer cierto aire de familiaridad entre Dios el Padre y ese nuevo convertido. ¿Por qué entonces ese serio problema entre verdaderos cristianos? Ese sentimiento de que Dios está lejos, que está muy lejano, de que nosotros estamos muy lejos de Dios. Es difícil regocijarse si usted está sufriendo esa sensación de distancia. Creo que la mayoría de los cristianos sufre de una sensación de distanciamiento divino. Saben que Dios está con ellos y están seguros de que son hijos de Dios. Pueden llevarlo hasta su Nuevo Testamento marcado y ponen la fecha en la que tal vez dijeron que habían nacido de nuevo, y probarles seria y sobriamente que son justificados, que son regenerados, que pertenecen a Dios, que el cielo va a ser su hogar, que Cristo es su abogado en el cielo. O sea, tienen la teología, saben eso en su cabeza, pero aún así sufren una sensación de distanciamiento. Saber algo en la cabeza es una cosa, sentirla en el corazón es otra, muy distinta. Y pienso que muchos cristianos están tratando de ser felices sin tener un sentir de la presencia de Dios. Y yo quiero que usted, como le dije al comienzo, tenga paciencia, vamos despacio desarrollando este tema, porque yo no quiero que usted se me afane y se me apresure y llegue a dudar de su fe, sino que vamos lentamente. A ver, es como tratar de tener un día brillante sin tener sol. Entonces usted puede decir, según mi reloj,
ya pasaron 15 minutos del mediodía. Por eso el sol está alto. Alegrémonos en el sol. No es hermoso, es brillante. Tomémoslo por fe y regocijémonos de que el sol está ahí arriba, que todo está bien y el sol esté alto. Miren, usted puede señalar arriba, puede decir el sol está alto, puede decir que el sol está radiante, pero se está engañando a sí mismo si el sol no está. Mientras esté oscuro, sombrío y lluvioso, mientras los árboles estén empapados de lluvia y sigan chorreando, usted no tiene un día radiante, no importa que diga. Pero cuando el sol salga, usted podrá decir: ahora sí me regocijo en la presencia del sol. Terminando con esta ilustración, quiero dejarle para que usted reflexione en ella durante esta semana. Porque mi anhelo para mi propia vida y la suya, mi querido hermano, es que usted no diga por fe está el sol, sino que usted se regocije con el sol radiante. Que usted se regocije en la presencia de Dios, en lo que usted es realmente. Usted es hijo de Dios, se ha creído en Cristo Jesús y tiene que disfrutar de la presencia de Dios. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos enseñando acerca de este tema y ojalá pudiéramos enseñarlo ya en nuestro salón de reunión, donde Dios nos ha mandado a congregarnos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra bendita y santa. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra acerca de nuestras vidas, de la redención, de la expiación, la justificación. Gracias por enseñarnos, oh Dios, porque no queremos otra cosa, sino vivir para la gloria tuya, vivir para agradarte y honrarte, vivir para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado y regocijarnos en eso siempre, Señor, siempre. Que no veamos más cristianos por la vida con días apagados y tristes y lúgubres como si no estuvieras. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a crecer en ese conocimiento por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos lleve en ese conocimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hubo una vez que Martín Lutero andaba por la casa, cabizbajo, meditabundo, rostro fuerte, endurecido y lúgubre. Entonces la esposa tomó una decisión y empezó a vestirse de luto. Y Martín Lutero le preguntó: ve, ¿por qué estás vistiendo de luto? ¿Quién murió? Y la esposa sabiamente le responde: pues al parecer Dios, por eso estoy de luto. Con eso lo movió a pensar que la mayoría de nosotros tal vez, a veces nuestras esposas o hijos deberían vestir de luto, porque pareciera que viviéramos como si Dios estuviera muerto. Que Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día del Señor. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios,
demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.